Podemos ahora abrir el espacio para preguntas y debate, si quieren escribir en el chat o bien pedir la palabra y conversamos. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, por supuesto, Silvana. A veces me pasa que cuando escucho este tipo de argumentos y después escucho a aquellos a los cuales los argumentos hacen referencia, grupos étnicos, grupos sociales, grupos políticos, es como que están todos espalda con espalda. Una vez tuve la ocasión de hacer desde el análisis del discurso en la época de Rigoberta, cuando estaba Rigoberta Menchú andando por el continente, cuáles eran los discursos de Rigoberta, a quienes le hablaba Rigoberta y cuáles eran los discursos en aquel entonces de las autoridades políticas que estaban en torno a esa andanza de Rigoberta. Y desgranando los dos discursos, estaban hablando espalda por espalda. Ni se dirigían a Rigoberta y asumían la otredad de Rigoberta las autoridades y los organismos como Naciones Unidas y como todos ellos, sino que se hablaban entre pares y lo mismo hacía Rigoberta, hablaba entre pares, no interpelaba al otro, no había un otro, hablaba para su comunidad. Y a veces me parece que eso hace mucho ruido porque lo repetimos todos los que pertenecemos a diferentes grupos ideológicos, políticos, raciales, económicos. ¿Cómo saltar ese vínculo, cómo romper esa barrera que hace que nos hablemos, nos quejemos y filosofemos hacia adentro de nuestro colectivo? Mientras hablamos de otra edad, no la vemos, no la interpelamos, estamos todo el tiempo hacia adentro. No sé si es claro, es complicado de explicar. Traté de hacerlo de la manera más sencilla, pero es muy fuerte esa sensación, la de que seguimos hablando en clanes, pero del clan de al lado, solo si me molesta o si complica mi desarrollo, mi cosmovisión, lo critico y lo ataco. Pero si no, no existe, no hay incorporación de ese otro. Eso es lo que quería plantear, a ver si alguno de los dos podía dar su visión. Mira, es cierto que todos hablamos desde nuestros propios esquemas. Hay una condición que yo entiendo que es muy, ¿cómo decir? Como natural a la psique humana. Y cada uno de nosotros vengamos desde los espacios de formación de nuestro discurso, de nuestra psique, de nuestra comprensión, vamos construyendo, no sé, los sintagmas, los conceptos, las palabras, muchas veces redundantes incluso, hasta que nos cae el 20 y retomamos otra idea que anda por ahí y entonces la incorporamos a nuestro discurso y andamos recomponiendo nuestro discurso, pero son esquemas, por ejemplo, eso se ve muy claramente en la forma de construir discursos de las distintas profesiones, cómo habla un jurista, cómo habla un ingeniero, cómo habla un médico, o cómo habla un empresario, o cómo habla un político, ¿no? Es decir, entonces sí son discursos que tienden a ser como autocentrados y según las disposiciones de cada persona, pues se abren a resignificar conceptos o a construir sus propios conceptos. Pero tú dices, ¿a quién le hablamos? Pues yo cuando le hablo, no siento, digo, le hablo al público que tengo enfrente o si escribo, pues escribo para quien vaya a leerlo y pueden ser otros académicos de distintas disciplinas, que es lo que quizás sucede más por, por publicar libros que circulan en la academia, pero se da también que lleguen a comunidades y cada comunidad o cada persona que recibe el discurso de otro va a interpretarlo desde el esquema que ya trae en la cabeza. Entonces, esa es como mi comprensión de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? En la construcción de comprensiones y de discursos. Ahora, habrá quienes, si lo veo, hay círculos, por decir, comunidades académicas, lo puedo ver, por ejemplo.
vengo de eventos que son en el campo de la ecología política. Y sí, da la impresión que se están hablando de entre ellos mismos, ¿no? O para ellos mismos, con, con estudios que se hacen, investigaciones usando los esquemas que tal o cual le dio para formar su marco de referencia y para hacer su investigación, ¿no? Y por ejemplo, yo vengo de estos eventos y digo, rompamos ese esquema, porque no se trata de seguir haciendo estudios de cómo, o mapeando los conflictos ambientales de este planeta. Salgamos de eso y pongámonos a pensar cómo se construye la transición hacia un mundo sustentable, por ejemplo, que es una otredad, porque ahí hay mucho impensable. Mira, ¿cómo podemos hablar de deconstrucción del capital o de construcción de la racionalidad de la modernidad? A eso se han dedicado los filósofos de la deconstrucción. Pero, por ejemplo, si yo digo no basta de construir teóricamente la historia de la metafísica, sino lo que tenemos que hacer es realmente desmontar la lógica del capital, pues ese es un proceso mucho más complejo. Y yo me pregunto, ¿quién está pensando eso, no? Esa es una otredad. Hay muchas otredades que pensar, y que nos están pensando, pero una vez que alguien lo piensa, pues lo incorpora en un discurso y lo emite para quien quiera recibirlo. Ahora, yo hablo más para en este tipo de círculos en los cuales me convocan. A mí no me convoca la cumbre de Davos para que diga lo que ellos no quieren escuchar, por ejemplo. Entonces también se da eso. ¿Cuál es la apertura que tienen otros círculos de interés que tienen sus propias convicciones y sus propios intereses para escuchar este tipo de discurso? Pero digamos, cuando es yo, yo, y eso es lo que pienso y lo digo, o lo escribo para quien logre resonar con eso o criticarlo también, porque no se trata de que nadie tenga aquí la verdad absoluta de nada, ¿no? Entonces es lo que en primera instancia te puedo responder. Yo no sé si por ahí, si, si en ese sentido estaba tu inquietud o yo derivé otra vez, siguiendo lo que acabo de decir, a mi propia comprensión de la cosa. Enrique Mamani, ¿tendrás un Sí, comentario? yo creo, lo escuché al hermano y te escuché la pregunta, y a veces yo creo que nosotros como originarios tenemos tal vez una desventaja en todo esto, ¿no? Digamos, a nosotros nos han silenciado por mucho tiempo y siempre se trata de silenciarnos en el transcurso de todo lo que sería la colonización. Ahora, lo que nosotros hacemos en realidad es más, cuando vos decís esto, nosotros salimos a responder algo que nos está pasando. Es algo de nuestra vivencia cotidiana, lo que nosotros estamos expresando. Vos hablabas de Rigoberta, yo tuve por suerte el placer de estar hace muchos años cuando ella vino por acá compartiendo algunas actividades. Eh, Me parece justamente eso, que nosotros no elaboramos algo que pensamos, estamos transmitiendo lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado, y nos ha pasado a nosotros como pueblos, a ella como pueblo, y lo que estamos es relatando eso, pero no relatando para nuestro pueblo, porque nuestro pueblo indudablemente lo sabe, pero también hay que entender que del otro lado hay gente que tiene ganas de escuchar y otra que no, que en realidad la otra gente sigue teniendo ganas de escuchar otras cosas o de proponer otras cosas y no hacerse cargo de lo que estamos hablando o de lo que decía Rigoberta en su momento, y lo que nos está pasando a nosotros como pueblos originarios hoy en el Estado argentino. Entonces, nosotros hablamos de nuestro, como decís, de nuestra comunidad, de nuestro colectivo, de nuestras culturas, lo que nos está pasando. Hay gente que tiene ganas de escucharlo. Hay gente que tiene ganas de entender lo que está pasando y hay gente que prefiere no escucharlo y pensar que nosotros somos esto como algo lejano y que no es el Estado, que no es la sociedad, que no es esta cultura occidental los que nos está haciendo estas cosas. Entiendo, al menos me parece que para mí es esa mirada de verlo. Si uno tiene ganas, como vos, tal vez
o muchos hermanos que sí se acercan, como Claudio, como muchos otros que se acercaron a nuestros encuentros, a nuestras protestas, a nuestros acampes, porque sí tuvieron ganas de ser parte de nuestra lucha, ellos, interiorizarse sobre el tema. El tema es que hay una invisibilización de otro lado y hay una ocultación de lo que está pasando, porque indudablemente hay una cultura hegemónica que tiene ganas de tapar todo esto, me parece a mí, ¿no? Lo que creo realmente. Bien, gracias a los dos. Bien, Claudio ha pedido la palabra. Claudio. Sí, gracias, Graciela. Enrique, vos cuando empezaste tu conversación dijiste que nos ibas a comentar la diferencia que había entre el buen vivir, que vos percibías entre el buen vivir y el vivir bien. Sí. Y salvo que a mí se me haya escapado, que no digo que no, No, no lo pude no, escuchar. Y me parece, Enrique Mamani, que estaría bien que nos dieras tu punto de vista también a partir de lo que nos diga tu tocayo. mira, a lo que iba es el hecho de que, y tiene que ver con esto que estamos hablando, los procesos, déjeme decirlo así, los procesos de apropiación y transfiguración y muchas veces de perversión, todo lo que emerge en los discursos emancipatorios. Lo mencioné en cuanto a la radicalidad, por ejemplo, el concepto de ambiente o la comprensión de la crisis ambiental o de la violencia metafísica hacia la vida en el proceso de reapropiación que hace el propio sistema hegemónico, ¿no? Para convertirlo en un discurso, pues, banal, pero que instrumenta, ¿no? Del llamado desarrollo sostenible y vestido de igualdad y de supuesto respeto a los pueblos tradicionales, cuando en realidad lo que buscan es integrarlos a su propia modernidad, a su comprensión de la modernidad como el proceso ineluctable, digamos, de la humanidad y sin mirar la criticidad que nosotros miramos. En cuanto al sentido, y ahí siempre se dan esos debates en cuanto a la disputa de los sentidos de los conceptos, que, digamos, ha sido parte muy nodal, digamos, de mi manera de intervenir en comprender tanto la crisis ambiental como la emergencia de esos discursos en distintos espacios paradigmáticos. En cuanto al vivir bien o el buen vivir, vean que en los discursos de los propios pueblos tradicionales lo traducen como vivir bien, summa causai. Pero ¿qué pasó ahí? Gobiernos, y me refiero ya directamente al de Bolivia y al de Ecuador, que aparentemente estaban queriendo acoger esos procesos emancipatorios, porque pues finalmente Evo Morales llegaba al poder a través de la guerra del agua y de la emancipación misma, de el reconocimiento a la multiculturalidad hasta de Bolivia y en el caso de Ecuador también con Correa. Ellos transmutan el summa causai en ese discurso del buen vivir, ¿no? Como una política de Estado. Y entonces aparece el buen vivir, eso, como política de Estado. Y lo que yo digo desde entonces es que la reivindicación radical del summa causai no puede ser apropiado por el Estado-nación y transferido a su concepto de buen vivir como política de Estado. Y lo vimos suceder en el caso, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Con el giro pues, que dio Correa. Ahí quedó para mí claramente ejemplificado esta cuestión. Entonces, desde entonces yo sé que se habla de buen vivir como si estuviera hablando de vivir bien o de summa causai, y como se habla también indistintamente a veces de sustentabilidad o de sostenibilidad, sin que haya mayor rigor en el uso de los conceptos. Pero tenemos que observar justamente a qué lleva esos procesos de apropiación y tergiversación
de los sentidos críticos de los discursos emancipatorios. Perdón, por favor, me perdí en lo que comentabas del giro que hizo Correa. ¿Podrías detallar muy cortito, por favor, así le damos la oportunidad a otra gente también de preguntar? Pues que él reivindicó el principio ese del buen vivir como una política de Estado, como una política de su gobierno. Él decía que su gobierno era el gobierno del buen vivir. Y yo digo que ahí está pervirtiendo el sentido radical, emancipatorio de los pueblos andinos, según mi visión de las cosas, ¿no? Bien, Enrique Mamani, ¿tienes algo para comentar de la diferencia? Bueno, Esta- hay un hermano que es Fernando Guanacuni Mamani, que ustedes lo conocen, fue canciller de Evo Morales. Él escribe un libro que es Vivir bien, buen vivir, o el buen vivir, digamos. Pues son cosas que en realidad tienen que ver también como uno lo quiere interpretar. En realidad nosotros hablamos del sumas camaña y el sumas causai. Cuando tenemos que hablar en castellano, le podemos llamar de un montón de maneras. Uno es vivir en plenitud, vivir en armonía, ¿no? Eso es lo que él siempre dice, ¿no? Del buen vivir, del vivir bien. Y en realidad no es una cuestión, como decía el hermano, no es una cuestión política, es una cuestión filosófica, que también puede ser una cuestión política cuando nosotros nos ponemos a pensar que dentro del otro lado es una posición política la que nos somete a no vivir, a no tener nuestro sumas camaña, nuestro sumas causai, entonces tiene que ser una cuestión política. Pero si no es una cuestión filosófica y entendernos, porque no, acá un ejemplo, se trata de entender el buen vivir, no es algo que es lo humano, no es para el humano, el sumas camaña no es para el humano únicamente, el sumas causai no es para el humano únicamente. El summa causai es entender que somos parte de algo, que entender que somos parte de ese complemento, que nosotros debemos vivir en ese espacio respetando a la tierra, al aire, al agua, a los animales, en plenitud, en armonía con nuestra madre tierra, en armonía con nuestra pacha. Eso es el sumas camaña. Después lo podemos decir, bueno, ¿qué significa buen vivir? Lo traducimos al castellano, pero es eso, no es otra cosa más que eso. Entendernos cómo hacemos para vivir nosotros en plenitud. ¿Sabe que decía un hermano también? Que en realidad vivir es la palabra, vivir es lo esencial. Después, el buen vivir, el mal vivir, son imposiciones. Nosotros cuando nacemos, hace 40.000 años, cualquier ser que tenga vida, una planta, un animal, yo, humano, vivo. Yo, cuando nazco de mi madre o un animal de su madre, viene a este plano para vivir. ¿Qué significa vivir? Disfrutar del aire, del agua, de la tierra, de la felicidad, de poder estar siempre contenido socialmente, colectivamente. Lo otro es una imposición, que lamentablemente no está con darnos que vinimos a este plano, porque hablamos de plano también los pueblos originarios. Este plano, nosotros hablamos de que somos culturas originarias eternas, que no vamos a morir, sino vamos a ir a otro plano, que también tenemos el mismo derecho a disfrutar de este, del otro plano. Entonces, me parece que es importante entenderlo ese. Venimos a este plano a disfrutar de este plano, y la idea de disfrutar este plano es vivir, vivir plenamente. Esa es la idea, ¿no? Yo creo que puede traducirse en ese vivir bien, en vivir dentro de las condiciones de la vida, porque no se puede vivir bien fuera de las condiciones de la vida. Son las condiciones termodinámicas, ecológicas, pero también las otras, las simbólicas, de las cuales tenemos que hacernos cargo. Y en eso, nos lleva a esa disposición de aprender a vivir en las condiciones de la vida, porque aunque hemos reivindicado, digamos, hasta en la poesía, en la literatura, en los discursos, cuando había la supuesta abundancia de la naturaleza, que hasta podíamos destruirla, ¿no? Pues existía el bon vivant, ¿no? El bon vivant que vivía en los excesos de la abundancia, ¿no? Pero estamos en otro momento de la vida en este planeta, y tenemos que ir aprendiendo lo que no hemos sabido incluso.
Incluso la termodinámica de la vida no es una ciencia ya acabada que debamos de ir a aprender en un libro o en una enciclopedia. Es un proceso de aprendizaje, aprender a vivir dentro de nuestra condición inconsciente, de donde surge ese impulso hacia la dominación de los otros, de las otras, de lo otro. Eso es una constitución humana que tenemos que aprender a entenderla, digamos, aprenderla, entenderla después de Freud, de Lacan, del psicoanálisis, pero internalizarla para poder hacernos cargo de esas pulsiones, de esos impulsos que se han convertido en impulsos genocidas, etnocidas, ecocidas, ¿no? Entonces tenemos que aprender esas cuestiones. Eh, y es una odisea del saber humano que tiene que ir avanzando en una disposición, eso de aprender a ser parte de los ciclos de la Tierra. ¿Qué es lo que han hecho durante épocas milenarias, ¿no? Los pueblos de la Tierra han ido aprendiendo y aprendiendo a resistir a través de las transformaciones que ellos mismos no han inducido en sus propios territorios, porque tenemos que entender que hoy la supervivencia de los pueblos en sus territorios está dependiendo también de transformaciones y afectaciones de sus territorios que ellos mismos no han inducido, porque lo que induce esa degradación de la vida en todas las latitudes es el capital que va invadiendo a la biosfera. Te iba a decir, perdón, ahí en esto tal vez, Enrique, nosotros hablamos de nuestra cosmovivencia. Los pueblos hablan de la cosmovivencia de los pueblos, que nosotros hablamos de cosmovisión y de cosmovivencia. La cosmovisión es lo que nosotros pretendemos como culturas, como pueblos originarios, que es lo que nosotros pretendemos que nuestras comunidades vivan como pensamos, pero la cosmovivencia es lo que nos toca vivir cotidianamente, lo que nos toca hacer a nosotros en los distintos espacios donde estamos. Yo, pongámoslo, soy un originario que vive en la urbanidad y me toca entonces construir dentro de esta urbanidad. Pero también entender que dentro de esa cosmovivencia nosotros decimos, me toca entender que hay un mundo capitalista occidental, una cultura eurocéntrica, que hay una constitución nacional, que tenemos o por decir algo, tenemos un gobierno hoy que es un gobierno fascista, neoliberal, que tenemos un proyecto de país como que es el proyecto de extractivismo, de entrega a todo lo que tenga que ver con nuestras aguas, el proyecto Micorot. Digamos, esto es la convivencia de nuestros pueblos. Esto nos toca vivir a nosotros como pueblos en esta sociedad. Nosotros en esta cosmovivencia debemos elaborar cómo hacemos para sostener nuestra cosmovisión como alternativa de vida, pero después lidiar con todo lo que tenga que ver este mundo occidental, este mundo capitalista, ¿no? Entonces, más allá de que uno puede estar, por decir algo, el otro día en la marcha de los jubilados como originarios, como el tema de la educación pública en Plaza de Mayo, por la educación pública realmente, por una salud pública en este país. Digamos, esas cosas las tenemos y las entendemos. Tenemos que estar en esa lucha porque creemos, somos mayorías originarios en este Estado argentino y nuestros hermanos conviven en eso. Cuando eso desalojan a los hermanos en una comunidad, o cuando despiden a los hermanos en los hospitales, o cuando despiden en distintos lugares, son hermanos originarios nuestros. Más allá de que ellos se reconozcan como tales o no, nosotros sabemos que son nuestros hermanos. Eso también es empatía y es nuestra convivencia. Me parece que es importantísimo eso, entendernos nuestra cosmovivencia y a dónde estamos y cómo hacemos para construir nuestra filosofía y cómo hacemos para sostener nuestra filosofía. Es importante eso, porque no se trata únicamente de una cuestión oral, sino una cuestión también de práctica cotidiana, diaria, en nuestra vida permanente, ¿no? Bien, gracias por los comentarios. Voy a leer algunos de los comentarios y preguntas que aparecieron en el chat de YouTube para conectarnos también con el público de YouTube. Respecto de la exposición de Enrique Mamani, Rosana Romero comenta, siempre tan claro, Enrique, siempre escucharte fortalece el camino colectivo. Necesitamos la vida para ser felices. Gracias.
Luego, Gerardo Roberto Martínez comenta, muy interesante, felicitaciones a los organizadores y expositores, saludos. Más tarde, Matías Hernández Snitch agradece las exposiciones. Manuel Ludueña, muchas gracias a los Enríquez. Ana María Conejeros, mil gracias, don Enrique. Mónica Heinzmann, extraordinario y esperanzador mensaje, el de Enrique Leff, gracias. Ana María Conejeros comenta, convivir con todo lo que ya está, o sea, con la nave madre, dar gracias por prestarnos un pequeño espacio, nos comparte sus saberes, ya que la raza humana nace no sabiendo nada, vamos aprendiendo cada minuto. El capitalismo impone, se puede solo con la comprensión. Es importante la acción concreta. ¿Cómo podría entenderse? No sé quién quiere responder a esa inquietud. Y es una pregunta un poco compleja, ¿no? El capitalismo impone, se puede solo con la comprensión, eso parece ser una pregunta, ¿no? Es importante la acción concreta. ¿Cómo podría entenderse o cómo podría implementarse? Tal vez, Manuel, si andás por ahí, podrías aclarar un poquito la pregunta, ¿sí? Y estaba Mariano, Graciela, que había levantado la mano. Y acá, bueno, prendiéndome desde lo técnico a una pregunta, porque todo esto obviamente que nos hace ruido, ¿no? Una es esto del buen vivir, la diferencia que hacías, Enrique, desde México, del buen vivir y el vivir bien, ¿no? Y esto de lo que producen a veces la apropiación, ¿no? Porque una cosa es, yo creo que necesitamos en el país que sueño, en el territorio que sueño, vamos a necesitar un Estado que vaya hacia el buen vivir, que construya ese buen vivir, porque el Estado es la construcción de los pueblos. El Estado es un instrumento que puede servir para, como hoy, para el saqueo, la opresión, o puede ser que tengamos que construir un Estado de liberación, ¿no? Un Estado que genere esto que nos planteamos de autogobernarnos, ¿no? Hoy los pueblos estamos disociados de los territorios, nos robaron los territorios, vienen por nuestros territorios, vienen por nuestras... Y nosotros tenemos que recuperar esa soberanía, ¿no? Sobre los territorios, porque somos parte de ellos, como decía Enrique, como dicen los dos Enríquez, somos parte y tenemos un destino común con los territorios que habitamos. Pero me parece que lo que no está bueno son los gobiernos, y esto me hago cargo, muchas veces los progresismos han tomado banderas que las han vaciado de contenido. Eso. Entonces a nosotros nos hablaban de nacional y popular no hace mucho y entregaban la cordillera a la Barrick Gold, firmaban acuerdos con Chevron secretos, entregando vaca muerta y nos hablaban de popular y los planes sociales eran clientelares y bajo la línea de pobreza. Entonces a uno lo tenían, a la mayoría de nuestro pueblo la tenían sobreviviendo para que no puedan pensar, para no tener pensamiento crítico, como diría Freire, y que obedezcan. Cuando uno está precarizado y sobreviviendo, tiene que obedecer al patrón y al amo, ¿no? Y muchas veces termina pensando o votando como él quisiese. Entonces, me parece que nos tenemos que plantear ese movimiento emancipador que tiene que tener en este Estado argentino, desde donde estamos hablando, o desde tendríamos que poder pensarnos en Avia Yala, pero en este Estado argentino en particular tenemos que ver cómo logramos que ese buen vivir sea el paradigma que nos construya, que genere que la construcción de la comunidad y que se corporice en un Estado
al servicio de los intereses, ¿no? De los pueblos y los territorios que habitamos. Nada, paso palabra. Gracias por todo los saberes. Bien, gracias, Mariano. Manuel Ludueña aclaró, pregunta, ¿solo se puede con la comprensión? Sigo sin entender. La Perdón. pregunta era, el capitalismo impone, se puede solo con la comprensión. Es importante la acción concreta. ¿Cómo podría entenderse? Y aclara, ¿solo se puede con la comprensión? Yo creo que habla de la praxis, disculpen que me meta, de la praxis, A ¿no? ver, De charlemos. no solo comprender, sino hacer en ese sentido, me parece. Paso palabra y disculpen la intervención. No sé, bueno, para mí particularmente no deja de, viste, cuando volvemos a lo, digo, sigue siendo una cuestión de, de todo lo que es una cuestión de una cultura occidental, colonizadora, para nosotros particularmente. Pero no, no queda ahí, creo que en realidad lo más importante es la concientización. Nosotros, decía Mario Barrio, que ustedes lo conocen, el hermano mayor, decía, ellos tienen todos los medios, pueden hacer, salen por todos lados, no tienen ni necesidad el proyecto aquel de ir uno a poner el cuerpo. Nosotros tenemos que poner el cuerpo, nosotros tenemos que concientizarnos y concientizar todo lo que nos rodea. La concientización de todos los pueblos, de alguna manera, me parece que es la alternativa o la respuesta a la colonización. Bueno, yo creo que en realidad pasa por ahí. Me parece que es importante nosotros, que no solamente somos los que, eh, como decía un hermano, caminamos nuestra palabra, militamos nuestra palabra, sostenemos nuestra palabra, bancamos nuestra palabra, construimos nuestra palabra y nuestros saberes, pasa por ahí la concientización permanente, todo el tiempo. No tenemos la posibilidad de dejarle esto a otros. Va a tardar mucho tiempo, igualmente tenemos tiempo. Pasaron más de 500 años, no pudieron, no tuvieron la posibilidad de hacerlo y creemos en este Pachacuti para nosotros, que hay un resurgir de nuestra cultura y nuestra filosofía, de nuestros saberes. Así que no nos han derrotado y al contrario de habernos derrotado, tenemos como la expectativa de poder concientizar a todos nuestros hermanos que viven en la tierra o en este Avia Yala. Me parece que pasa por ahí, me pasa por construir esa alternativa, construir el Sumas Camaña, el Sumas Kawasai, o llámelo como lo llame otros pueblos originarios, construirla, desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos y ser consecuente con lo que hacemos y con lo que decimos. Ahí decía Mariano algo importante. No se trata del populismo, porque el populismo sacó la ley antiterrorista. El populismo hizo muchas cosas que dicen una cosa y hacen otra. Nosotros no, nosotros decimos algo y hacemos lo que decimos, y pensamos como hacemos. Eso es ser consecuente. Y nuestros pueblos fueron consecuentes por más de 40.000 años en este continente. Cuando llegaron no había aguas contaminadas, depredadas, no había montes talados, no había absolutamente nada de eso. Había variedad de alimentos, de maíz, de papa, de todo lo que ustedes imaginen, había de sobra en este continente. Los mayas, los aztecas, los incas sabían cómo alimentarse y no había hambre. Podían venir otras cosas, habían diferencias, como decía Enrique también, habían otras cosas, pero esas cosas no pasaban. Así que bueno, gracias. Último comentario. A ver, dale. Juan César Juliano, gracias por tanto amor y entrega en cada concepto que han compartido. Muchas gracias por hacer sonar otra concanción en este mundo que se escucha con una armonía y respeto a los ecosistemas y biodiversidad. Antes de cerrar, quería decirles a los dos expositores que imaginé todo el tiempo mientras que ustedes hablaban, desde lugares distintos, claramente, pero imaginé un abrazo discursivo, argumentativo, conceptual, sinérgico entre los dos. Fue muy enriquecedor para mí, estoy seguro que para quienes nos escucharon. Gracias a los dos. ¿Alguna palabrita de despedida a ambos, Enrique? Y cerramos. Bueno, yo agradecerles a todos por estar y por compartir
enrique sus saberes, que decían, y Ah, gracias a todos ustedes también por estar acá y por escucharnos y por ver si en algún momento eh, tenemos la posibilidad de seguir encontrándonos. Gracias, amable, y un abrazo. Abrazo grande. Pues yo también agradecerles, sobre todo a ti, Claudio, Graciela, Silvana, convidarme pues a este abrazo, como bien lo dices, Claudio, donde no era un diálogo de confrontaciones, sino justamente un diálogo de saberes para saber, para ver, realmente experimentar cómo decimos, creo que en este caso lo mismo desde dos, no sé, dos espacios, dos instancias, dos espacios de vida diferenciados, como es la vida misma. Y bueno, decir que yo creo que hay que, en lugar de seguir teniendo diálogos intelectuales, académicos, así, eventualmente con la invitación, como se hacen las cumbres, ¿no? A una representación de los pueblos tradicionales, yo creo que debemos cada vez más abrir estos espacios para estos diálogos de saberes, ¿no? Para mirar nuestras otredades, nuestras formas diversas y diferenciadas de decir cosas que son lo mismo o cosas que se pueden ir engarzando, complementando para tener eso, una mejor comprensión del estado de nuestro mundo, de nuestros derechos existenciales, de nuestras estrategias, de cómo avanzar en, en que nos oigan esos otros que no quieren oír estos discursos, que no saben oírlos, que no tienen esa disposición porque solamente, déjenme decirlo, a mí no me van a escuchar las cumbres de Davos, como dije, metafóricamente y no tan metafóricamente, pero solamente cuando hay movilizaciones de los pueblos de la tierra, entonces las instancias que gobiernan el mundo, ¿no? Que mantienen el poder dentro de esta lógica ecocida y genocida, entonces pueden, o sea, se ven obligados a escuchar. Y no se trata de abrirles un espacio de integración a esos otros que son los pueblos de la tierra, sino de aprender a vivir en la diversidad de comunidades territoriales. Ese es el gran desafío y por eso esa transición implica un verdadero giro civilizatorio hacia la ruptura de este mundo de lo uno, ¿no? De esta hegemonía insustentable para aprender a vivir en la diversidad de la vida. Entonces, pues gracias por contribuir a abrir estos espacios y sigamos encontrándonos. Gracias a los dos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. 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 Hay Gracias, más chicos. mensajes de agradecimientos en YouTube, a ambos. Gracias. Damos por finalizado. Chao. Bueno, gracias.